Ahí ya. Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de cuarto semestre pertenecemos al CEAT de Acacias, del programa de Tecnología y Radiologías en Imágenes. Vamos de exposición de medios de contraste, clasificación de medios de contraste y protocolos de venopunción en radiología. Somos solamente dos alumnas, mi nombre es Lady Xiomara Cabra. Jenny Catrín Riaño Suárez. Empezaremos a hablar sobre los medios de contraste. Bueno, introducción a los medios de contraste. ¿Qué son los medios de contraste radiológico? Pues son sustancias claves que mejoran la visibilidad de la estructura interna del cuerpo durante un procedimiento de la imagen. Su uso adecuado permite un diagnóstico más preciso gracias al realce del contraste entre tejidos. ¿Qué son los medios de contraste radiológicos? Son medios de contrastes que son compuestos diseñados para resaltar estructuras internas en el cuerpo humano. Estos ya que nos facilitan la visualización en técnicas como radiografías y tomografías y resonancias magnéticas. ¿Cuál es la importancia de la técnica de la imagen? Los medios de contraste cumplen una función, es obtener imágenes diagnósticas de buena calidad, permitiendo que diagnosticar tejidos en los que ayuda a identificar lo que son patologías de un u otro modo que nos pasan como desapercibidas. Estos medios de contraste se clasifican según su medio radiológico, que son positivos y negativos. Dentro de los positivos tenemos los sulfatos de bario, compuestos yodados, y los negativos tenemos el oxígeno, el CO2 y el aire. ¿Cuál es la vía de administración de los medios de contraste? Es fundamental para garantizar una adecuada visualización de las estructuras internas del cuerpo. Es conocer las vías de administración, la dosis recomendada y la importancia de la función renal. Muy importante la función renal. Es esencial para evitar complicaciones y mejorar la seguridad del paciente. Las vías de administración pueden ser administrados a través de diferentes vías. La normal y la comúnmente que se utiliza es las endovenosas para realizar estudios de tomografías computarizadas, mientras que pues, la vía oral es utilizada en las exploraciones gastrointestinales. También tenemos otras que es la intratecal y la intraarticular, que esas se usan en procedimientos como artrografías y mielografías. ¿Cuál es la dosis recomendada? La dosis recomendada de los medios de contraste se debe ajustar según la masa corporal, el tipo de estudio y la salud del paciente. En las tomografías computarizadas, la dosis suele oscilar de 1 a 2 milímetros por kilogramo peso corporal, garantizando resultados óptimos mientras se minimizan riesgos. Función renal y evaluación previa, hay que siempre es crucial antes de administrar un medio de contraste, dado su potencial de impacto en los riñones, la creatinina y la tasa de filtración glomerular, que son indicadores claves que permiten para la realización y evaluación asegurar el procedimiento al paciente. Es cómo abordar las reacciones y contraindicaciones de los medios de contraste. El manejo adecuado de las reacciones adversas y contraindicaciones es crucial de la administración de los medios de contraste. Es conocer esos aspectos para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia de los procedimientos clínicos. Se pueden presentar reacciones adversas. Las más comunes son náuseas, vómitos, urticaria y en ocasiones ya implican a veces como síntomas graves como dificultad respiratoria. ¿Qué tratamientos podemos usar para reacciones adversas? Se pueden abarcar medidas sintomáticas. En el caso de reacciones severas, pueden ser necesarios antihistamínicos, corticoides o epinefrina para contrarrestar los efectos potenciales fatales. Los pacientes con insuficiencia renal severa tienen contraindicado a veces alergias conocidas como a los componentes de contraste o con antecedentes de mieloma múltiple que requieren un cuidado extremo antes de la administración de estos medios de contraste. ¿Qué es la extravasación de los medios de contraste? La extravasación ocurre cuando el medio de contraste se filtra fuera del vaso sanguíneo. Aunque en la mayoría de los casos es leve,
en grandes volúmenes puede requerir tratamiento como compresas frías y elevación de extremidades afectadas. Se puede observar fiebre en el área, color rojizo e inflamación. Siempre hay que tener un consentimiento informado. Esto varía también según la institución donde se realiza el procedimiento. Los pacientes deben de entender y los riesgos y beneficios y así pues asegurando la autonomía y participación activa de su cuidado. Aquí damos por finalizado el tema de medios de contraste y iniciamos con los protocolos de venopunción en radiología. Técnica séptica en radiología. La técnica séptica es un conjunto de medidas y procedimientos que se lleva a cabo en la radiología con qué objetivo de prevenir infecciones. Cuando se realiza un examen radiológico, se introducen instrumentos y materiales médicos en el cuerpo del paciente, lo que crea una puerta de entrada para conseguir microorganismos. La técnica séptica busca minimizar al máximo el riesgo. Los protocolos de venopunción, esto es la punción de una vena para extraer sangre o administrar medicamentos o líquidos que deban realizarse por personal autorizado. Cuando hablamos del personal autorizado, nos referimos al personal de auxiliar de enfermería y enfermería. Hay que tener en cuenta 5 cosas: el paciente correcto, el consentimiento informado, indagar al paciente sobre alergia y patologías, más si tiene daño renal, confirmar el examen y revisar las órdenes médicas. Para el protocolo de venopunción tenemos 5 pasos. Empezamos siempre lavado de manos, alistar nuestra bandeja con un yelco, depende del calibre según el paciente, torniquetes, torundas con alcohol y extensión de anestesia. Luego realizamos la verificación del área donde se va a realizar la venopunción. Generalmente se usa el antebrazo, bien sea se coloca el torniquete 5 centímetros o 10 centímetros por encima del sitio de la venopunción, se desinfecta el área donde vamos a realizar la punción con alcohol al 70% y luego insertamos la aguja del yelco, generalmente yelco 18 para adultos con un ángulo de 30 a 15 grados respecto a la piel. Luego retiramos el torniquete y realizamos la conexión de la extensión de anestesia o se realiza la recolección también de sangre según sea necesario. Luego se retira cuidadosamente el mandril, se hace presión para evitar hematomas y se finaliza fijando con un apósito y se debe rotular siempre la fecha de inserción del hielo. Y pues siempre recordar, asegurar siempre el retorno para evitar posibles extravasaciones después para no ocasionar daños en la piel del paciente. Entonces, siempre debemos tener en cuenta el lavado de manos, la bandeja con, el torniquete y, como muestra en la imagen, fijar siempre el sitio. Bueno, tipos de catéter. La elección del yelco en radiología depende de diferentes factores: tipo de procedimiento, la cantidad, el volumen de contraste, la edad, el peso y el estado de las venas del paciente. Así se decide qué catéter se puede introducir. Protocolo de colocación de la sonda Foley para la realización de colon por enema. Debemos tener en cuenta que hay que tener listos para el procedimiento, hay que explicarle al paciente, se debe de tener un consentimiento informado, firmado por el paciente, en caso de que el paciente no firme o sea mayor de 65 años, por algún adulto responsable. Lavado de manos, uso de guantes estériles, se debe preparar el material, que son la sonda Foley, la jeringa, una solución de irrigación y un lubricante estéril que por lo generalmente siempre se usa lidocaína jalea. Se coloca el paciente en posición de cúbito lateral, se desinfecta el área rectal, perdón, con soluciones antisépticas y se realiza la inserción de sonda Foley. La sonda, la punta de la sonda va lubricada con lidocaína jalea e inicia la inserción vía rectal, más o menos unos 10 centímetros se realiza de avance y luego se insufla con solución salina con una jeringa de 50.
Confirmando así su colocación vía rectal, se fija entre la entrepierna para evitar desplazamientos indeseados por lo regularmente. Entonces, esta imagen nos muestra los materiales que debemos tener en cuenta, la posición en la que se debe tener el paciente para realizar el procedimiento. Bueno, protocolo de colocación en sonda Nelaton en cistografía. La colocación de una sonda Nelaton siempre se utiliza en la cistografía para evacuar la vejiga y la uretra. Que tenemos que tener presente, de igual manera, lo mismo lo anterior. Un consentimiento informado del paciente, el lavado de manos, los guantes estériles, la desinfección del meato urinario con antisépticos, la aplicación de un gel como la jalea, inserción suave y progresiva de la sonda de la uretra hasta alcanzar la vejiga, mirando el retorno de la orina o de la diuresis, el medio de contraste hidrosoluble, inoico o no inoico. Y una vez posesionada, se procede a la infusión del medio de contraste para realizar el estudio radiológico. Aquí miramos las imágenes donde los insumos, la posición, sea en hombre o sea en mujer, recordando que eso es para el examen de vejiga o de la uretra. Los protocolos para el enema rectal, igualmente, la verificación del consentimiento, la preparación del medio de contraste, los equipos necesarios. Igualmente se posiciona el paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición de SIMS. Se debe desinfectar el área rectal, se lubrica y se ingresa cuidadosamente la cánula del enema con una infusión lenta controlada con el contraste para evitar cualquier malestar excesivo en el paciente. Se debe tener monitorizado durante todo el proceso para adecuar una adecuada distribución del medio de contraste por el colon. Más o menos debe tener una altura. De eh, 12 a 18 centímetros. Protocolo de nefroprotección. Es importante la evaluación previa de la función renal mediante las pruebas como la creatinina y la tasa de infiltración glomerular. ¿Qué es la creatinina? Es el marcador de función renal donde los niveles altos indican un posible daño renal. ¿Y qué es la tasa de filtración glomerular? Esto nos indica evaluar la función renal y clasificar la gravedad de las funciones renales. Es importante tener presente esas dos. Es uso de agentes farmacológicos. En algunos casos se puede optar por el uso de fármacos como acetilcisteína, que ha demostrado tener propiedades protectoras para los riñones. Una buena hidratación pre y post del procedimiento, o sea, antes y después del procedimiento. Y se debe administrar líquido por vía intravenosa oral antes y después del estudio para asegurar un adecuado flujo renal y evitar la concentración excesiva de contraste en los riñones y poder causarle algún daño al paciente. bueno, muchísimas gracias. Este fue el tema de nosotras. Esperamos que sea de gran aprendizaje y muchas gracias. Ya no,